Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre diverticulitis complicada, específicamente sobre las estrategias del manejo quirúrgico. Mi nombre es Isabela Caballa Agudero, yo soy residente de segundo año de cirugía general. Entonces, para empezar a hablar de lo que es todo el manejo quirúrgico que podemos hacer en una enfermedad diverticular, hay que saber unos principios básicos sobre la fisiopatología de esta enfermedad y saber a qué nos vamos a enfrentar. Importante es que los divertículos se pueden dar por dos mecanismos, ya sea por tracción, por un sitio inflamatorio adyacente que va a generar esa tracción y va a generar un divertículo verdadero porque protruyen todas las capas, o la más común, que es por pulsión. La pulsión se da por la ley de Laplace, que es que entre menor diámetro va a haber mayor presión, y por esta razón van a empezar a protruir divertículos, casi siempre falsos porque solo protruye la mucosa y la submucosa, y se van a dar en esos espacios del colon donde hay menor diámetro, que como lo sabemos es en el sigmoides y en la unión recto-sigmoidea. Rápidamente la fisiopatología. Con este entonces tenemos que hay una constipación crónica, una presión intraluminal, hay herniación de la mucosa submucosa, especialmente en esos puntos débiles que son la base recta, y cuando se inflaman ya hablamos de una diverticulitis, ya sea por obstrucción de ese divertículo, por isquemia local y las microperforaciones que tanto habla la fisiopatología. Y cuando ya tenemos una enfermedad complicada, como lo vamos a ver, que va desde el espectro de una inflamación local hasta un flemón, un absceso, y ya macroperforaciones, hablamos de una diverticulitis complicada. Clasificaciones existen muchas. Para esta charla nos vamos a enfocar en la de Hinchey, que es la más estudiada, que nos habla, uno, cuando hay un absceso pericólico; dos, ya ese absceso está más distante, abscesos pélvicos; 3 y 4, cuando hablamos de una peritonitis, 3 siendo purulenta y 4 ya hablando de una perforación grande, siendo una peritonitis fecaloide. Entonces, cuando hablamos de diverticulitis complicada, nos vamos a hablar de 4 momentos en estos pacientes: cuando tienen un absceso, cuando ya tienen una perforación, o ya una patología un poco más crónica, que es cuando tienen una obstrucción o una fístula. Los abscesos y las perforaciones vamos a hablar ya un cuadro y una cirugía urgente cuando lo ameriten, y las obstrucciones y las fístulas nos hablan de un manejo un poco más selectivo. Por ende, nos vamos a enfocar esta charla en las cirugías urgentes de esta enfermedad. Tenemos entonces la primera, el absceso. Hay que saber que en la diverticulitis complicada 15 de los pacientes van a presentar un absceso. Tradicionalmente, ¿qué se hacía? A todos los pacientes con absceso se operaban. Sin embargo, esto ha cambiado mucho, como vamos a ver, y actualmente lo que hacemos es un manejo más percutáneo de estos abscesos. Pero persiste la duda qué hacer en los pacientes que tienen abscesos grandes, ellos que superan un límite de 5 centímetros. ¿Se le da antibiótico, antibiótico con drenaje percutáneo, o son pacientes con indicación de cirugía? Y es algo que nos lo hemos preguntado ya varias veces. Incluso está este estudio desde el 2019 que hablaba, era un estudio retrospectivo de 10 hospitales en los Países Bajos con pacientes con abscesos por enfermedad diverticular. Y lo grande de este estudio es que nos dio estas implicaciones prácticas y decía, pacientes con abscesos de menos de 3 centímetros pueden responder muy bien a un manejo antibiótico. Cuando supera este rango y son más de 3 centímetros, sí se puede llevar a un drenaje percutáneo, y se hablaba de una cirugía en los pacientes que no respondían al manejo, que eran especialmente aquellos que sobrepasaban el límite de 5 centímetros en estos pacientes. Querían también en este estudio comparar qué era mejor, si antibiótico-terapia sola o si drenaje percutáneo. Pero era algo que no se podía evaluar mucho porque los pacientes que se llevaban a un drenaje percutáneo eran claramente pacientes con abscesos mucho más grandes que los que se le daban solamente antibiótico-terapia. Entonces no había un punto comparable por el alto sesgo que teníamos en estos pacientes. ¿Qué es lo importante con el absceso? Y es que hay un alto riesgo de recurrencia en estos pacientes, incluso tras la resolución clínica. Se habla de una recurrencia hasta el 30% de abscesos en los pacientes con una diverticulitis complicada. Más del 60% de los pacientes van a terminar operados en el seguimiento ambulatorio, y solo 28 van a quedar libres de cirugía y de recurrencia. Entonces, ¿qué nos habla este artículo? Nos hablaba que antes, como tiene una recurrencia hasta el 30%, que los pacientes que presentaban un único episodio de absceso fuera llevado de manera quirúrgica, de manera electiva, a un procedimiento quirúrgico de una sigmoidectomía para evitar la recurrencia. Ahora, digamos que esto está un poco más controversial. Si bien este artículo, que es una revisión sistemática, nos habla que se debería considerar seriamente en hacer proceso quirúrgico electivo en ellos, lo que las guías actualmente nos hablan es de individualizar el manejo.
saber en la consulta de estos pacientes después del episodio articular si persistieron con síntomas, con dolor, si han consultado varias veces por lo mismo y definir con ellos quién se beneficia de un manejo quirúrgico electivo o a cuáles de ellos puedo seguir con seguimiento. Cuando ya hablamos de un contexto entonces de perforación, dejando el absceso aparte, nos vamos a encontrar con un Hinchi 3 o un Hinchi 4. El Hinchi 3 nos habla de una peritonitis purulenta. En las guías sí nos hablan de que se le puede hacer un manejo no operatorio en pacientes seleccionados, dado la fisiopatología de esta enfermedad, porque nos habla de una peritonitis purulenta en la cual no hay una perforación macroscópica que nos esté generando una peritonitis fecaloide. Sin embargo, es muy importante saber a qué pacientes se les puede hacer. Uno, hay que saber la clínica, la tomografía, que el paciente no esté séptico, que el TAC, que además de intravenoso se debe ser rectal, excluyendo comunicación franca con la cavidad peritoneal de este divertículo, y en aquellos pacientes que la perforación esté sellada y que haya estabilidad clínica. Actualmente digamos que es algo que no se realiza con gran frecuencia porque cuando consultan esos pacientes o tienen una peritonitis Hinchi 3 normalmente están sépticos y son pacientes que se les puede hacer un manejo operatorio, que es lo que actualmente nosotros realizamos. ¿Y el manejo operatorio en qué se basa? En un lavado peritoneal, o la segunda opción es hacer una resección. Y la resección uno puede hacer una colostomía, hacer anastomosis con protección o un control daño con anastomosis diferida, que son las formas terapéuticas quirúrgicas que vamos a evaluar en esta charla. Hay pacientes que se llevan únicamente al lavado peritoneal. El lavado peritoneal se basa en explorar, irrigar toda la cavidad peritoneal. Vamos a ver que en estos pacientes con peritonitis purulenta existe un exudado fibrinoso. Este sí se debería retirar para ver y excluir que no haya una macroperforación en estos pacientes, únicamente si es fácil y si no voy a generar daños, porque hay veces que al retirar estos exudados vamos a generar la perforación que antes no estaba. Y segundo, ver el aumento. Hay casos en los que la omentectomía es necesaria en estos pacientes y se debería considerar en estos lavados peritoneales. Entonces, si yo voy a hacer el lavado, lo tengo que hacer bien. ¿Qué pasa? Que en el manejo operatorio de estos pacientes con Hinchi 3 existe un gran debate si yo hago un lavado únicamente o si de verdad debo hacer una resección, así sea una peritonitis purulenta. Y existen muchos estudios. Traje este del 2015, se llamaba el LOLA Trial, y nos hablaba de ese lavado peritoneal versus resecciones del sigmoide. ¿Y qué veían? Las reintervenciones fueron mayores en los pacientes que se llevaron solamente al lavado, hasta un 20% de los pacientes. Tuvieron recurrencias hasta el 20% de los pacientes con los que solo se hizo un lavado, y la morbilidad temprana fue el 39% en los pacientes que solo fue llevado al lavado. Incluso el Comité de Seguridad y de Ética de este artículo tuvo que suspender como tal este artículo por la gran morbilidad temprana que presentaron los pacientes. Que sí tenía el beneficio de solamente hacer lavado laparoscópico es que nunca requirieron estoma estos pacientes, hasta el 74% de ellos. Es decir, el lavado peritoneal me disminuye mucho el uso de colostomías comparado con una resección en la primera cirugía. Acá hablamos entonces en el manejo operatorio, vemos pues en este artículo que sí el lavado se asociaba a más riesgo de reintervenciones, si bien menos estoma tenía mayor morbilidad, mientras que las resecciones tenían menos intervenciones tempranas, pero se asociaban a más estomas de los pacientes. Entonces, ¿qué hacer entonces? Ya sea una resección inmediata, que hablamos de un Hartmann, resección con anastomosis primaria, o una colostomía de protección, versus la estrategia en dos tiempos, que es la que hemos estado hablando, hacer el lavado con el drenaje laparoscópico y posteriormente llevar a una resección electiva. Cuando comparamos todos los artículos que comparan ese lavado peritoneal nuevamente con la sigmoidectomía, es clara la indicación de que la mejor opción terapéutica actualmente en estos pacientes es, así tengan un Hinchi 3, llevarlos a una resección inmediata con una anastomosis primaria y en ciertos pacientes realizarle la colostomía de protección, si es el caso y si es prudente hacer la anastomosis, que son indicaciones que vamos a ver más adelante. Y este panorama cambia completamente cuando hablamos de un Hinchi 4, que es una peritonitis fecal. ¿Por qué? Porque hay un principio no negociable que es del manejo quirúrgico. Acá no se puede hacer un lavado peritoneal porque hay claramente materia fecal libre, que nos quiere decir que hay una perforación y que este paciente sí o sí requiere una resección, ya sea con Hartmann, con una anastomosis y un estoma de protección, o un control daño, que es una nueva intervención que se ha estado hablando, que vamos a hablar próximamente.
La resección oncológica la vamos a discutir más adelante, pero algo muy simple, solamente se realiza si yo tengo sospechas de malignidad. En estos pacientes, digamos, es muy difícil diferir eso, porque son pacientes que van a estar inflamados, que el colon va a estar engrosado, el mesenterio al igual, pero sí hay que establecer si hay ganglios, la cantidad de estos ganglios que yacen en todo el peritoneo, si tienen principios de malignidad, para yo pensar en hacer una resección oncológica, que la vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, yo tengo Hinchi 3 o Hinchi 4. En estos pacientes ya vemos que es mejor hacer la resección. Tengo que preguntar, ¿voy a hacer una anastomosis primaria? ¿Lo voy a proteger? ¿Y cuándo lo voy a proteger? O cuando simplemente tengo que hacer una colostomía tipo Harman. Anastomosis primaria. Primero que todo, hay que establecer algo que ya se ha hablado y que ya sabemos, y es que la anastomosis va a reducir morbilidad global a largo plazo. El cierre de la colostomía Harman es uno de los procedimientos con mayor morbilidad. Y si yo tengo la oportunidad de hacer una anastomosis segura en estos pacientes con diverticulitis, debo procurar hacerla siempre. ¿Qué nos habla la literatura? Que hay que tener cuidado con los pacientes que están inestables, en un estado de choque, con tejidos muy inflamados y una fecalidad extensa. En ellos nos hacen un paro y nos dicen, puede que la anastomosis en ellos no sea la primera forma que yo voy a intentar hacer en cirugía, dada el riesgo que yo tengo de filtración. Sin embargo, se sabe que por recomendación de expertos, la única indicación en mi paciente con diverticulitis que yo tengo para no hacer anastomosis únicamente es el uso de soporte vasopresor. Si yo tengo un paciente con soporte vasopresor, es un paciente que voy a llevar a una colostomía y no voy a tratar de hacer una anastomosis por el alto riesgo de realizar una filtración de la anastomosis. Los otros, como son el tejido inflamado, la fecalidad extensa, ya está en mucha duda, porque es muy difícil encontrar un paciente con una diverticulitis tipo 4 con una peritonitis fecaloide sin tener una fecalidad extensa. O sea, eso contradice completamente la fisiopatología de esta enfermedad. Es normal encontrar el abdomen lleno de esta peritonitis y no es una contraindicación. ¿Qué nos ha dicho la literatura actualmente? Pacientes obesos, diabéticos, con tabaquismo activo y que tengan no fecalidad extensa, sino edema en esos cabos distales pues, del colon, que estén con edema extremo, debo hacer una anastomosis, pero considerar una anastomosis con protección, hacer una estomanasa para proteger mi anastomosis. ¿Qué es importante para la anastomosis? Es que yo debo tener tanto márgenes proximales como márgenes distales para poder minimizar la recurrencia, que es algo que tenemos que tener en cuenta al operar estos pacientes. Y la gran pregunta con estos pacientes es si yo debo resecar hasta donde no haya divertículos. Siempre que nos encontramos en estas cirugías, vamos a encontrar pacientes con diverticulosis pancolónicas, con un segmento de diverticulitis únicamente. Entonces uno se pregunta, ¿será que debo hacer una colectomía total entonces en un paciente porque tiene diverticulosis en otras partes? Y la respuesta es no. Yo reseco hasta el segmento no enfermo. Puede que tenga divertículos, puede que tenga una pandiverticulosis, pero si no tiene engrosamiento y es un colon sano, ahí es hasta donde yo voy a resecar. No es necesario resecar todo el colon con divertículos. Y mi margen distal debe ser en el recto proximal, porque como hablamos, el colon sigmoides es el colon donde más divertículos, más enfermedad diverticular voy a tener. Entonces, si yo hago una resección solamente del sigmoides y hago una anastomosis colocolónica, en esa parte de la anastomosis que yo anastomosé con el otro colon, en el margen distal, es un lugar donde sí o sí me va a volver a recurrir la enfermedad. Entonces, en mi margen distal debe ser en el recto proximal para yo evitar recurrencias de mi enfermedad, con una anastomosis colorectal. Entonces, acá hablamos de la resección oncológica. ¿Qué nos habla la literatura? Que la arteria que yo debo ligar es la cólica izquierda y después hacer una anastomosis colorectal o colocolónica, que es lo que normalmente realizan. Pero ahora con este principio, ¿qué entendemos? Uno, el tejido va a estar tan inflamado que buscar la cólica izquierda se va a dificultar mucho. Y dos, si yo voy a hacer una anastomosis colorectal, que es lo sugerido por las guías actualmente, yo puedo ligar de una vez la arteria mesentérica inferior, que es fácil de ubicar, que no va a estar en ese pegote inflamatorio, y de esta manera estoy haciendo de una vez una resección oncológica. ¿Qué otros principios debemos tener en cuenta? ¿Cuándo hacer Harman? Ya sabemos, el Harman se va a hacer actualmente únicamente en los pacientes que yo llevé a cirugía y están con soporte vasopresor por alto riesgo de filtración de la anastomosis. ¿Por qué?
porque el reverso de Hartmann es de las cirugías con mayor morbilidad. Entonces, saber que yo voy a llevar un paciente que le voy a cerrar esa colostomía Hartmann porque va a tener toda la indicación y que va a tener un alto riesgo de morbilidad. ¿Qué debo tener en cuenta? Los mismos márgenes. Incluso cuando yo voy a hacer un Hartmann, debo ir hasta el recto y resecar mi margen distal hasta el recto y sacar todo ese colon enfermo, porque si no, en mi muñón de Hartmann me va a dar una enfermedad diverticular. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Y hacer el procedimiento de Hartmann, pues que ya nos los explicaron en charlas anteriores. Importante tratar de hacer un refuerzo en esas muñón rectal que vamos a dejar abandonado para evitar las filtraciones del muñón, sobre todo en estos pacientes que van a tener un colon un poco más inflamado. Entonces, para responder la pregunta, ¿anastomosis primaria o un Hartmann? Ya sabemos que lo que dice la literatura es, en la mayoría de los pacientes yo voy a pretender hacer una anastomosis y en algunos pacientes que ya vimos las indicaciones le voy a hacer milostomía en protección en asa. Porque la evidencia nos ha demostrado que después, cuando le cierren el Hartmann a ese paciente, van a haber mayores complicaciones. Entonces, lo que tenemos que hablar es cómo voy a evitar yo un Hartmann en estos pacientes. ¿Qué estrategias quirúrgicas debo yo tener en cuenta como cirujana para evitar que en los pacientes seleccionados que pueden ir a Hartmann no me filtre esa anastomosis? Se ha venido hablando algo ya un poco más frecuente y es hacer una anastomosis en 2 tiempos quirúrgicos, es decir, hacer un control daño con una anastomosis diferida. Este es el artículo que originó esta idea, fue publicado en el 2020 y nos habla de hacer un control daño para hacer una anastomosis diferida en pacientes con enfermedad diverticular complicada. En la primera fase, hacer la laparotomía con los cabos ligados. En la segunda fase, hacer una reanimación en UCI de 24 a 48 horas. Para en la tercera fase, reoperarlo y hacer una reintervención definitiva, tratando de hacer anastomosis siempre. ¿Qué encontraron en este artículo? Que el 62% de los pacientes se logró hacer una anastomosis definitiva y la mayoría de ellos, el 82%, fue en la fase 3 después de que el paciente estaba más recuperado. Permitiendo así entonces este estudio demostrando que un control daños nos puede permitir hacer una anastomosis en pacientes que estén inestables con soporte vasopresor y evitar realizar colostomías terminales en pacientes con una enfermedad diverticular que sabemos que es una enfermedad benigna. Comparando entonces los 3 tipos de cirugías que yo puedo hacer, tenemos que el Hartmann claramente, aunque sea una técnica segura, me ayude a hacer un control de sepsis inmediato, van a ser pacientes que por la técnica quirúrgica van a terminar con una colostomía a largo plazo. La resección sin control de daños nos habla que se puede restablecer la continuidad intestinal hasta en el 80% de los pacientes y en el control, en la cirugía de daño de control, se vio que el 62%. ¿Y por qué? Porque son pacientes que llegaron en el primer tiempo con soporte vasopresor, con mucha inflamación de los tejidos y que son pacientes que al principio tenían una indicación de Hartmann, pero con estas tipos de cirugía se intenta hacer la anastomosis diferida, pero vemos que no es del 100%. Vemos que hay pacientes que incluso en la fase 3, cuando estaban recuperados, cuando se les dio ese tiempo para desmontar el vasopresor, simplemente no se logró hacer un restablecimiento de la continuidad intestinal y requirieron una colostomía tipo Hartmann. Actualmente no es un tipo de intervención que se haga siempre en los pacientes, este tipo de cirugía, porque requiere UCI, requiere reintervenciones programadas y recursos especializados que no en todas partes existe la posibilidad de tenerlo y mucho menos en una enfermedad que digamos tú puedes resolver con una sola cirugía. Entonces hay que tener en cuenta esto, que requieren más estudios, requieren comparar sobre todo lo efectivo en los costos para ver si es un tipo de procedimiento que se pueda realizar en todos los pacientes con una diverticulitis. Y también existen maniobras que debemos saber quirúrgicas para la movilidad del colon, es decir, muchos de los casos que uno hace colostomías en una enfermedad diverticular es por la limitación de la movilidad, por la inflamación de los tejidos. Entonces, ¿qué se debe saber? Que existen muchas estrategias para yo movilizar el colon y poder hacer una anastomosis segura. Las que sabemos, la resección y la liberación del ángulo esplénico por los planos avasculares del colon descendente para poder tener una mejor longitud y en algunos casos se puede ligar la vena mesentérica inferior. Si bien ya estoy ligando la arteria mesentérica inferior porque voy a hacer una anastomosis colorectal, de una vez puedo hacer también puedo ligar la vena mesentérica inferior generando mucha más movilidad de mi colon. Tenemos la maniobra de De Loyers, que es hacer una rotación
antihorario, eso es muy importante, la rotación siempre debe ser antihoraria intracorpórea del colon derecho, esto con el fin de hacer una anastomosis. Cuando tenemos que hacer una resección porque la diverticulitis fue tan severa, que acá, entonces esa nueva interpretación de que mi colon, perdón, de que el colon no puede estar muy inflamado, no es verdad. Miren que acá podemos tener pacientes con inflamación de la unión rectosigmoidea del colon descendente, del colon transverso, con una enfermedad diverticular severa, y aún así podemos pensar en anastomosis con esta técnica que habla de rotar de manera antihoraria el colon, de manera intracorpórea, hacer una anastomosis con el colon ascendente hacia el recto. Debemos hacer una apendicectomía porque la localidad del apéndice va a cambiar completamente y esto me va a ganar longitud y me va a hacer una anastomosis segura. Y la otra es la maniobra de Toupet, en donde hacemos una ventana en la raíz del mesenterio ileocólico de 3 a 4 centímetros en el plano vascular bajo la arteria ileocólica, que nos permite un campo mucho más corto para hacer una anastomosis colorectal y una mayor movilización del colon. Para concluir, tenemos entonces que los abscesos no todos van a tener cirugía, únicamente está indicada la cirugía en pacientes que no tuvieron respuesta del manejo percutáneo y antibiótico, que incluso no todos van a necesitar un drenaje percutáneo. Existe la posibilidad de manejarlo solo con antibióticos según la respuesta del paciente, la clínica y la imagen tomográfica. La cirugía urgente está presente en los pacientes que tengan un Hinchi 3 y un Hinchi 4. En los dos, aunque el lavado peritoneal es una opción para el Hinchi 3, se debe considerar seriamente hacer resección con sigmoidectomía y anastomosis colorectal, tanto en el paciente con Hinchi 3 y Hinchi 4, tener en cuenta los márgenes proximales y distales para evitar recurrencia en estos pacientes y siempre optar por realizar una anastomosis, teniendo en cuenta que existen maniobras de movilización óptimas para yo realizar una anastomosis segura en estos tipos de pacientes y saber que el Hartmann solamente lo voy a utilizar y tratar de utilizar en los pacientes que presenten casos de inestabilidad hemodinámica. Gracias.